Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. Feria Nocturna del Buceo, el mejor y más grande shopping al aire libre. Unos 16 pacientes de la Aldea de la Bondad, una ONG ubicada en Salto, que padecen parálisis cerebral severa, fueron trasladados por las autoridades del INAU de Salto a Montevideo por vía aérea, y 3 de ellos murieron sin que sepamos hasta ahora cuál es la razón. 3 de los 16 murieron pocos días después. Esto ya alcanzaría como para generar preocupación en las autoridades, en los legisladores, en la justicia probablemente, para determinar qué fue lo que pasó. Por cierto que se trata de pacientes con una situación, un equilibrio muy al límite, y cualquier circunstancia que afecte sus condiciones de vida podría generar un nivel de estrés que desencadenara, tal como ocurrió en estos casos, una muerte por paro cardiorrespiratorio, que es lo que finalmente nos va a pasar a todos nosotros. Es decir, va a llegar un momento en que nos vamos a morir porque vamos a dejar de respirar, dejar de funcionar el corazón. El asunto es cómo se llegó a ese punto. Hay responsabilidad, hay vínculos entre el traslado dispuesto por las autoridades y la muerte. Bueno, recibimos a la diputada Cecilia Aguiluz, diputada del Partido Colorado por Salto. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, Gerardo. Hemos estado en contacto estos días porque hay investigaciones, denuncias, las autoridades han estado en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y hay distintas versiones desde el propio gobierno. Primero se dijo por parte de la ministra de Desarrollo Social, Manira Arismendi, que había un foco infeccioso y que esta era la causa. De hecho, dijo, el foco ya estaba en Salto y de hecho hubo muertes en Salto por ello. Ayer la subsecretaria, Ana Olivera, dijo que no, que ahora no saben si fue un foco infeccioso, no lo descartan, no tienen digamos, evidencia, tampoco la tenían en su momento. En fin, no sé en qué punto se encuentra esta investigación. Esto se encuentra en un punto sin respuesta. Lo único real y lamentable de todo esto es lo que tú decías. Transportaron a 16 personas, pacientes de Aldeas de la Bondad, pero pacientes de INAU, internados de INAU, porque, digo, para no poner el foco donde no es. Al momento que salen de Aldea de la Bondad, la ONG IMCOS, que es la que gestiona, dejó de tener las responsabilidades y las absorbe en absoluto INAU desde nuestro punto de vista, más allá de todas las coordinaciones que nos han explicado que hicieron con demás organismos. Pero la responsabilidad es de INAU. Entonces, estos pacientes de INAU que son trasladados fallecen 3. Ese es el único hecho real. Y hay 2 internados en estado delicado. Eso fue confirmado también ayer por las autoridades de INAU. Todo esto al principio podía ser una coincidencia, ¿no? Que hubiesen llegado a Montevideo y que hubiesen fallecido 2, ya era como bastante complejo decir que era una coincidencia. Luego fallece el tercero, ahí sale esta versión que tú decías recién de la ministra, que fue desmentida ayer por el propio ministerio. Ahora, el traslado de cualquier persona de un lugar como un hogar de aldeas a un lugar totalmente distinto, ajeno, como es el sitio de destino final, de alojamiento final, es una situación traumática, sobre todo si no es deseada en cualquier ser humano. En este caso en particular, se evaluó, según trascendió, pues allí había también opiniones distintas, por parte de los médicos, del personal especializado que los trataba, que los atendía en el hogar, como muy negativo este traslado, por el desequilibrio que podían causar a estas personas? En realidad se negaron al traslado el personal médico y también lo hicieron personal médico y no médico que trabajaba, pero el INAU en realidad fue buscando todos los argumentos porque la decisión política estaba tomada. Claro, pues lo que dice el INAU, lo que hay en el fondo, a menos que sepamos, es que el presupuesto que manejaba Aldeas de la Bondad no era suficiente. Hay también dudas con respecto a cómo se configuraba ese presupuesto desde el INAU. En hogares dicen, bueno, alcanzaba con unos pocos pesos más por paciente como para que pudieran permanecer. Y finalmente una decisión de las autoridades de decir, no vamos a destinar ese dinero, ¿sí? Vamos a traer a estos pacientes desde Salto a Montevideo.
Eso fue un poco la causa fue económica. La causa fue económica, la decisión fue económica. Aldea de la Bondad había dicho que si INAU no regularizaba las partidas y si no se acordaba el aumento de 2 unidades, que fue la última discusión que hubo fuertemente, en definitiva no podía sostener el mantenimiento de todos los pacientes, que tenemos que recordar que son 103 en total. Estos 16 eran los más delicados que estaban allá. Por lo tanto, INAU de todas maneras toma la decisión política, confirma además que va a seguir con esa decisión de cierre definitivo, pero los médicos, que era la pregunta, y es bien importante, los médicos de Aldea dijeron que se negaban al traslado y dijeron que podían tener algunas consecuencias, incluso podía llegar a tener la consecuencia mortal en algunos pacientes. Esto lo dijeron antes de los traslados. Sí, sí. De hecho, hay una carta del mes de octubre del propio médico tratante, el director técnico médico de la organización, que lo deja por escrito y le pide a las autoridades que no tomen esa decisión, le pide y hace toda una descripción de cómo es la situación que se vive con estos pacientes. Diputada, ayúdeme, porque a mí hay algo que no me termina de cerrar, ¿no? Estos 16 pacientes que están en Montevideo no tienen familia, no tienen vínculos, no tienen manera, por su patología, de reconocer que al lado tienen a una persona que todos los días le da la comida, a un familiar que los va a visitar. ¿Cuál es porque no alcanzo a entender cómo se dispuso el traslado de este tipo. Algo conozco de esta patología por cercanías que he tenido con instituciones como la Escuela Horizonte y otras. Y realmente me resulta muy difícil de entender. Pues se me dice, no, son personas que están libradas a la mano de Dios, a la buena de Dios, o al personal que lo atiende. Y bueno, y además están ajenas a la realidad por su patología. Aún en ese caso, a uno le resulta difícil de entender un traslado de esta dimensión. Pero cuénteme, a ver, cuál es la realidad familiar de estas personas. Es que el traslado no tiene una explicación lógica. Yo creo que todos nosotros de la población está buscando algo racional en esto, sí, y una explicación lógica. Racional, sí, que explique de una perspectiva humana el traslado. Y no la vamos a encontrar, porque acá las razones, y ayer se nos dijo con mucha frialdad, que había un tema económico, que había problemas en lo que el INAU interpreta en una mala gestión de Aldea, y que por otro lado había un cambio de modelo. Y que el cambio de modelo, de decisión política, ¿no? Volvemos a insistir, porque acá no cortemos por el lado más fino, la decisión es política, y que el cambio de modelo no permitía que siguieran abiertos estos centros con esta manera de tratar a los pacientes. Una de las maneras que tenía Aldea de tratar a los pacientes era, de alguna manera, integrarlos como una especie de familia ampliada, donde los funcionarios eran parte de esa familia que tenían estas personas, que algunos tienen situaciones abandónicas, otros no la tienen, pero no podemos olvidar que son pacientes con doble vulnerabilidad. Por un lado, las patologías que tienen, y por otro lado, que pertenecen a familias que socioeconómicamente no pueden a veces ni sostenerse. Bueno, ayúdeme, y eso no es menor. ¿Está previsto cómo hacer que por lo menos una vez por semana, o una vez, no sé, cada 15 días, el INAU se haga cargo del traslado de los familiares para que lo vengan a visitar? Hay algunos mecanismos previstos, pero son muy complejos. De hecho, nosotros hablamos con los padres el padre de una chiquilina el otro día nos decía, yo vivo en otro departamento, yo tengo que juntar los pesos para poder viajar a verla. Cuando yo junto los pesos para poder viajar a verla y después presento al INAU, tengo toda una demora para que se me devuelva. Estamos hablando de situaciones bien delicadas. O sea, hay personas que, bueno, quizás sí dejaron en situación abandónica a sus familiares, pero me parece que es una falta de respeto decir que toda la situación de Aldea es así, porque también hay muchos padres dedicados y también hay familiares que no son no los padres, sino el resto de la familia que también sigue en contacto. Pero nosotros creo que no podemos llegar a desprestigiar y a echarle la culpa, y creo que es lo que está haciendo INAU. INAU está diciendo, no, y Mides, porque las declaraciones de Arismendi del domingo fueron tremendas. Dijo, eran depósitos de personas, no son depósitos de personas. Hacemos una pausa y seguimos hablando, porque hay una mirada crítica de las instituciones responsables o que tengan que controlar lo que ocurre en aldeas,
sobre la atención que se le prestaba a estos pacientes. Pero bueno, vamos a volver después de la pausa con la diputada Cecilia Eguiluz. Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza. Feria Nocturna del Buceo, el mejor y más grande shopping al aire libre.